Iba, ¿verdad? Sí, listen. Ya, la anterior semana habíamos quedado en esto, un poquito cambiado nuestro horario, en el sentido de que el sábado vamos a dar examen, ¿no es cierto? Entonces, hasta esta parte más que vamos a hacer va a entrar al examen. El examen va a estar habilitado desde las 9 hasta las 9:30. Mientras tanto, también vamos a pasar clases de 7 a 9. ¿Está bien? El día sábado. Bueno, características del examen. No se olviden, tienen que contestar el cuestionario y adjuntar los cálculos auxiliares en un link que va a estar debajo del link del examen. Vamos a habilitar un link que diga primer parcial. Luego de ese primer parcial va a haber otro link que diga cálculos auxiliares en PDF. Eso para algunas aclaraciones. Bueno, en ese sentido, vayamos a desarrollar lo que nos habíamos quedado en la anterior clase. Hemos hablado de lo que es las combinaciones y las permutaciones, ¿no es cierto? Algo fundamental en cuanto a las permutaciones. A ver, recordemos rápidamente, preguntemos a uno de ustedes. A ver, a Morales Cristal. Morales Cristal. Sí, listen. Cristal, a ver tu video habilitado. En las permutaciones, ¿es importante el orden? ¿Sí o no? A ver, habilita tu audio, Cristal. Sí, listen. A ver, dime. ¿Interesa el orden o no interesa el orden en las permutaciones? Sí interesa el orden, listen. Ya, muy bien. En ese sentido, recordemos que en las permutaciones el orden es muy importante, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros estamos tomando, por ejemplo, el término factorial. Más adelante lo vamos a desarrollar. Ahora, recordemos que el factorial es la descomposición del producto de un número de manera descendente, ¿no? Entonces, vayamos a practicar rápidamente algunos ejercicios que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, también ahí tienen ustedes el factorial de 4. Es igual a descomponer ese término de forma descendente multiplicando por cada uno de los términos. En este caso va a ser 4 por 3, por 2, por 1, ¿no? El resultado, 24 formas, en el sentido de ver cuántas son las formas que se tiene de distribuir un elemento en 4 veces. Ahora bien, si nosotros nos plasmamos aquí, a ver, con la pizarra vamos a trabajar. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el factorial de 5, digámoslo así. A ver, 5 factorial. ¿A qué será igual? Vamos a preguntar que nos ayude rápidamente Armando Pacaje. Armando, Presente, presente, Lice. tu video, tu video. Ya saben, ¿no? Todos los que van a hablar, participar, sus videos se encienden. Ya, Armando, rápido. Ya un ratito, Lice, por favor. Mi batería está baja, Lice, pues. ¿Me puede decir qué es lo que debo hacer, licenciado? Habilita tu video, si no, no te voy a tomar en cuenta. Tienen que prever sus baterías, todas las situaciones, ¿ya? Ahora vayamos con Bueno, los participantes. Los que no participan, les descontamos nota nomás. Rodríguez, Alfredo. Rodríguez, Alfredo. Lice, ¿A qué es igual 5 factorial? Habilitar tu camarita. Ya, dígame, Alfredo. ¿A el qué es 5 igual? factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ah, ya, muy bien. Estamos entendiendo entonces el concepto del factorial. Por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es el resultado? 5 por 4, 20. 20 por 3, 120. a ver, 5 por 4 es 20. 20 por 3, 60. Por 2, 60. 60 por 20. lo que dice su compañero, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos estableciendo lo que es el factorial. A ver, preguntaremos a una de las damas, en todo caso, si hemos entendido esto, ¿no? Eh, Lourdes Álvarez.
Lourdes Álvarez. Habilita su audio. Sí, licenciado. ¿A qué es igual 7 factorial, Lourdes? A ver, habilita tu video. ¿Ya, Lourdes? Rápido, Lourdes, el tiempo es breve. Ya, pues en la niña -5. No contesta. Jocelyn Araviri. Sí, Su videito, Jocelyn. ya está lice. Ya, ahora sí. 7 factorial, ¿a qué es igual? Ajá, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y cuánto es el resultado? Estoy calculando, lice. ¿Cómo? A Estoy ver, calculando, lice. 7 por 6, ¿cuánto es? 42. 42. 42 por 5. Tiene que haber una secuencia, ¿no es cierto? 42 por 5, por 4, por 3, por 2, 210. por 1. ¿Cuánto es el resultado final? 4, 3, Facilito, usted ni manejar la calculadora complicada. 5040. Contrasten ese resultado. ¿Está correcto? Sí, licenciado, está correcto. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, estamos descomponiendo factorialmente. Pero ahora vamos a avanzar de un nivel un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí tienen ustedes que el factorial lo vamos a nosotros reducir de una manera en la cual nosotros podamos simplificar. ¿Y de qué manera vamos a simplificar este factorial? Ahí tienen ustedes una fórmula clásica de los factoriales, ¿no? Pero que nosotros vamos a implementar a partir de usar el simple análisis racional para la simplificación de los factoriales. ¿Y cómo es este análisis racional? A ver, vayamos ahí, ¿no? ¿A qué es igual esto? Por ejemplo, ahí tenemos 10 factorial sobre 8 factorial. Teóricamente deberíamos hacer la descomposición, ¿no? 10 por 9 por 8, así sucesivamente, ¿no? Por 7, por 6, por 5 y así sucesivamente. Esto estamos haciendo en el numerador, ¿verdad? Y en el denominador tendría que suceder lo mismo, ¿no es cierto? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero hay una forma, ¿no? También muy sencilla, podemos ir simplificando. 1 con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. ¿Sí? Y 8 también, ¿no es cierto? Podemos ir simplificando, ¿no? Es una manera de utilizar el factorial. Sin embargo, también, ¿qué podemos hacer? Ahí, si se dan cuenta, podemos hacer 10 por 9 por 8 factorial. Y puedo dividir entre 8 factorial, ¿no es cierto? Y así simplifico 8 factorial y 8 factorial. Nótese que 8 factorial es todo esto. En el numerador también es 8 factorial, lo que está en el denominador, ¿no? Finalmente llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que simplificando 90. esto, 90. es igual a 90. ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es usar los factoriales también para simplificar. En el segundo ejercicio, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí 8 factorial por 3 factorial, dividido entre lo que es 7 factorial por 4. No, entonces, silencien por favor sus micrófonos, les pediría gentilmente. Gracias. Creo que sigue todavía. Murga Lucero. Murga Lucero. Luz, te está llamando. Ahí está, pues, no está en clase. Murga Lucero. Murga Lucero. Ya, pues, entonces, ¿qué podemos hacer con la compra? Disminuir la nota. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Habilite su video, le voy a preguntar. ¿Ya está? Video. Sí. Habilite su video. Ya.
No sé, ahí tenemos un segundo ejercicio. ¿Cómo simplifico ese ejercicio? Dígame usted. Me refiero a este ejercicio. ¿Cómo lo simplifico? Haciendo el procedimiento que inicialmente hemos hecho. Lucero. A ver, Lucero, le voy a descontar 5 puntos. No se trata de conectarse por conectarse, hay que atender. En el examen no resuelven, ya no es mi culpa, ¿no? A ver, rápidamente. Calizaya Caguana Shirley. Presente, licenciado. Su video, ya saben, pues no se olviden vuestras reglas. Shirley, entonces en ese sentido ayúdeme a simplificar este segundo ejercicio. Ya. Tendríamos que hacer 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Sí, pero hay una fórmula más sencilla, ¿no? Fíjate en la fórmula. Hemos simplificado los factoriales del numerador y denominador. A ver, ¿qué puedo hacer? Fíjate ahí. Vamos a hacer aquí en la parte superior, bueno, en la parte inferior. 8 factorial, ¿no es cierto? Pero lo voy a descomponer por 7 factorial. Hasta ahí estamos descomponiendo, ¿no? Sí. Este primer término. Ahora lo vamos a dividir entre 7 factorial, que en el denominador sigue habiendo 7 factorial. Y lo voy a multiplicar, dice ahí, lo voy a multiplicar, ¿por qué? 3 factorial, dice, ¿no? 3 factorial. Sí, 3 factorial. Ahora, en el denominador, ¿qué tenemos? Por 4 factorial, pero 4 factorial puede ser 4 por 3 factorial. Estoy descomponiendo. Sí. Cosa que yo pueda simplificar 7 factorial con 7 factorial y 3 factorial con 3 factorial. Finalmente, ¿qué me queda? 8 en el numerador. Y en el denominador 4. Y finalmente, ¿esto cuánto es? 8 entre 4. 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, están dando cuenta que podemos aplicar esto. En vez de hacer el ejercicio inicial de descomponer todo esto, ¿sí? Porque eso es lo correcto, ¿no es verdad? Podemos aplicar también esta forma de simplificación. ¿Se está entendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar a simplificar algunos ejercicios para agilizar el factor tiempo. Entonces, gracias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí vamos a tener algo de las permutaciones. ¿Cuántos comités diferentes tendremos? A ver, ahí dice, ¿no? ¿Cuántos comités diferentes serán posibles formar si se desea que consten de un presidente? Es un dato. Un secretario, otro dato. Un tesorero, 3 datos. Un primer vocal, 4 datos. Y un segundo vocal, 5 datos, ¿no? Si esta representación puede ser formada de entre 25 miembros del sindicato de una pequeña empresa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos ahí un ejercicio en el cual nosotros tenemos que aplicar la teoría factorial, ¿no? Y la teoría factorial, ¿qué nos dice? ¿No? Que en esta pequeña empresa hay 5 cargos. Entonces, ese dato, ¿qué es para nosotros? Ese dato para nosotros va a representar, recurriendo a la fórmula que habíamos anotado, n, ¿no es cierto?, que va a multiplicar a P por R. En otros textos les había mencionado que ustedes pueden decir que la permutación puede ser N y R. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En algunos textos está de esa manera. Vamos a considerar entonces nuestra fórmula, en esta fórmula, que N son básicamente el número total de las personas. ¿Cuánto es N en todo caso? Vamos a poner datos. N. ¿Cuánto sería N ahí con esa información que tiene? 25. 25. Bien, correcto, ¿no? 25. Está conformado por N, que es igual a 25. Correcto. Y por otro lado, que es R. R, nosotros ahí vamos a tener que R son las condiciones, ¿no? Es decir, ¿cuántas formas de ordenar la directiva tiene esta pequeña empresa? ¿Cuántas formas tiene? ¿Cuántos cargos tiene? 5. Entonces, ¿qué dice el teorema factorial? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema factorial? Vamos a tomar de las 25 personas 5 cargos.
Entonces, recurriendo a la fórmula que nosotros decíamos, NP por R, esto va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a N factorial. Vamos a tomar del número total de personas un determinado número, es decir, N menos R, vamos a decir aquí. N menos R, pero todo como un factorial. Vamos a aplicar esa fórmula. Y ahora, ¿a qué será igual eso? Ya hemos avanzado, ya hemos hecho. A ver, sustituiremos entonces. ¿De cuántas maneras? Porque la pregunta nos dice, ¿no? Aquí, que vamos a formar este pequeño sindicato de entre los 25 miembros de esa pequeña empresa. Entonces podemos aplicar la fórmula, ¿no? Y aplicando la fórmula que tenemos. ¿Cuánto es el 25 factorial? Dividido entre la diferencia de 25,5, porque de los 25, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando 5 cargos, ¿no? Estamos tomando 5 cargos, eso como factorial. Entonces, el resultado, ¿a qué es igual? Primeramente, en el numerador seguimos teniendo los 25 factoriales. Luego, ¿qué tenemos? 25 menos 5. 20. 20 factorial. Ahí está. Ahora, lo que les he enseñado inicialmente nos va a ayudar a simplificar. ¿Qué tenemos en todo caso? 25 por 24 por 23. por 22, por 21, Y por por 20. 20 factorial. 20 factorial. Dividido entre 20 factorial. Así 20 factorial con 20 factorial se va, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos queda en el numerador? 25 por 24 por 23 por 22 por 21. ¿No? Ahí está, ahí está. Y ese es el resultado, ¿no? ¿Cuánto había sido el resultado? 6.375. Estamos simplificando 20 factorial con 20 factorial, ¿no? Ahora nos queda multiplicar 25 por 24 por 23 por 22 y por 21. Y este es el resultado. ¿Cuánto había sido el resultado? 6.375.600. ¿Se ha entendido? Correcto, compañeros. ¿Se ha entendido el procedimiento? Por eso es que inicialmente les he enseñado a simplificar el factorial. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Licenciado. Esto lo podemos aplicar al teorema probabilístico, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad? Pero sigamos ensayando porque hay varios casos. No solo este caso vamos a tener, sino a continuación, por ejemplo, tenemos ahí la fórmula que les dije, ¿no? Esta fórmula de la permutación de n objetos distintos tomados de n objetos a la vez. Es decir, ¿no? De un número total de elementos estamos tomando un cierto número. Nos permite realizar a partir de esta breve forma. Entonces, es sumamente fundamental que ustedes entiendan que el resultado obtenido a través de esta fórmula nos va a dar diferentes maneras o formas de elegir el orden de los R elementos tomados de los N elementos, ¿no? Entonces, recuerden un principio fundamental. N es mayor que R. Siempre, siempre. N va a ser mayor que R. Por ejemplo, N es el número total de objetos y R es que de esos objetos se está tomando un subnúmero de objetos. Vayamos a continuación con otro ejemplo, ¿no? Vayamos a continuación con otro ejemplo. Ahí. Este ejemplo nos dice que en este año se otorgarán 3 premios, ahí, 3 premios de investigación a la enseñanza y al servicio, a un grupo de 25 profesores. Es un ejemplo ya terminado. ¿Qué es N entonces? ¿Cuánto es N? 25. 25. ¿Y cuánto va a ser R? Los Tres. grupos, Tres. los grupos, ¿no? 3. 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si hacemos nuestro diagrama de Venn, estamos diciendo que este es nuestro conjunto universo, y que en este conjunto universo hay 25, pero que solamente vamos a tomar 3, ¿no? Entonces, esto va a ser R. ¿Está entendiendo? Eso es lo que hace la fórmula de la permutación, y ahí tienen ustedes, ¿no? Aplicando ese principio, si nosotros reemplazamos, va a ser N por R, por P por R, ¿no? Pero también, estimados jóvenes, en otros textos puede venir así. 25 tomados de 3, ¿no? O 3 tomados de 25 en otro sentido. Es lo mismo.
Y esa fórmula establece, ¿no? Que va a ser ahí, como ustedes lo tienen, 25 factorial sobre el cociente, la diferencia de lo que va a ser para nosotros 25 respecto de 3. Eso como factorial. Y ahí tienen ustedes 25 factorial sobre 22. El resultado general. Pero para simplificar, ustedes ya saben que esto ha ocurrido primeramente 25 por 24 por 23, ¿sí? Por 22 factorial. Dividido entre 22 factorial. ¿Qué hemos hecho? Hemos simplificado 22 y 22 factorial. Al final el producto de 25, comprueben, ¿no? Por 24, por 23, ¿cuánto nos da? 13.800, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, Listo. licenciado. Entonces, Sí, licenciado. incluso no es necesario que ustedes utilicen calculadora, ¿no? Este procedimiento nos permite simplificar de manera más ágil lo que estamos realizando. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Listo, muy bien, estimados. Ahora, vamos a continuación, vamos a ir aplicando otras fórmulas. Dentro de lo que significa la definición de la permutación, este cálculo evidentemente nos permite hacer arreglos, pero considerando siempre el orden, como decía uno de sus compañeros. Porque si no consideramos el orden, estamos en el campo de las combinaciones, ¿no? Pero en cambio, en las permutaciones, el orden es sumamente importante. Y tenemos a continuación otra forma, otra nomenclatura, otra permutación, pero esta va a ser con repetición. En el caso del experimento de tener una esfera en una urna, nosotros podemos sacar esa esfera, ¿no? Y podemos volver a meterla. Entonces, esto nosotros podemos decir permutación con repetición, ¿no? Por ejemplo, el número de permutaciones sabemos que es P. Va a estar denotado por los diferentes objetos N, de los cuales, ya sea N1, N2, N3, o X1, o X2, X3, van a ser los números inésimos de esas repeticiones. Y vamos a aplicar sencillamente esta fórmula, ¿no? Primeramente, tenemos que tener muy claro que n es el número de objetos. Y n siempre va a ser mayor a lo que es x1, a lo que es x2, a lo que es x3. Siempre y así sucesivamente hasta xk, podemos decir, késimo. También con i podemos hablar, pues, x sub i, iésimo, ¿no? No hay ningún problema, solamente es terminología. En ese sentido, vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula vamos a aplicar. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Que solamente la podemos emplear cuando existen repeticiones, que quede eso bien establecido. Entonces vamos a definir cada uno de estos elementos, ¿no? N es el número total de datos de cualquier estudio, experimento, suceso o evento. X1, X2, X3 hasta XK, cualquiera sea esta, va a ser la cantidad de objetos de cada tipo. Recuerden la regla. N siempre va a ser mayor a las X sub K, podemos decir, a todas las X, ¿no? X1, X2, algo así, etcétera. No estamos incluyendo aquí la sumatoria, por si acaso. Por otro lado, en nuestra fórmula, nosotros recurrimos a N, que multiplica la permutación por L. Pero también recuerden que en otros textos, esto es la permutación elevado a la N como subcociente de L. Entonces, el número total de permutaciones que es posible obtener con n objetos. Eso quiere decir esa forma. Vamos a buscar de esa manera nosotros las permutaciones cuando hay repetición, en el caso de que algunos elementos puedan tener ciertas características particulares, homogéneas. Veamos, por ejemplo, un ejercicio deportivo ahora. Ustedes que son hinchas del poderoso equipo San José, Crédito Oruré, participa en 12 juegos en una temporada. Estamos diciendo algo muy importante, ¿no? ¿Cuántas maneras habrá de que entre esos 12 juegos en los que participa su Crédito Orureño, el equipo de San José de Oruro, obtenga primero 7 victorias, tal vez 3 empates y 2 juegos haya perdido? ¿Esto le permitirá alcanzar el campeonato? ¿Le permitirá hacer algo? Entonces aquí concretamente, ¿cuántas maneras hay de que entre esos 12 juegos se quede con 7 victorias, 3 empates y 2 derrotitas? ¿Cuál es la probabilidad? Tal vez nos va a pedir, ¿no?
¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando esa fórmula inicialmente. Y la fórmula inicialmente, recordemos, aquí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esta es la fórmula. Listo. Vamos a identificar qué es X1, qué es X2, qué es X3. Porque también sabemos que nosotros tenemos los valores de N. ¿Y cuántos son los valores de N? ¿Cuánto es N en todo caso en este ejercicio? 12. 12. Muy bien. N, por un lado, voy a anotar por aquí, N son los 12 partidos que tiene por jugar. X1 nos dice que es igual a 7. 7. orden. El orden es sumamente importante. 7. Por otro lado, nos dice que X2 3. es 3. 3 empates. Uy, parece que va a campeonar San José. Por otro lado, X3, ¿a qué es igual? 2. Dos derrotas. Ya tenemos los datos. Entonces, aplicamos la fórmula. Y la fórmula, evidentemente, ¿qué nos dice? Ahí vamos a especificar. Tenemos que ser puntuales. De 12 partidos, 12 juegos, ¿cuántos tiene que tener victorias? 7. ¿Cuántos empates? 3. 3. ¿Cuántas derrotas? 2. 2. Ya tenemos identificado los X, ¿no? Ahora bien, sustituimos en la fórmula. Y la fórmula me dice que es n factorial. ¿Cuánto es n? 12 factorial. Dividido entre x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial. Recuerden la fórmula. Ahí está. x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial. Entonces nosotros vamos a aplicar ese principio que hemos aprendido. ¿Y qué nos queda entonces hacer? Vamos a sustituir 7 factorial por 3. 3, ¿no? 3. Factorial por 2. 2 factorial. Y ustedes ya saben hacer aquí los procedimientos, estimados jóvenes. ¿No es verdad? ¿Y cuánto será ese resultado? Simplifiquemos. A ver, vamos a preguntar. Mientras todos los demás realicen. A ver, preguntaremos a alguien de la última fila. Michaga Alejandra. Michaga Alejandra. Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿qué puedo hacer? Prende tu video. Listo, Alejandra. Ahora, dinos, a ver. Ahí es. ¿Qué debo hacer? Yo sé que otros ya tienen el resultado, pero a ver, Alejandra, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos hacer? Factorizar listen primero. A ver, díctame, a ver. Sería Este ejercicio te dan el examen. ¿Qué haces? Rápido. El ejercicio del examen toma 5 minutos nada más. A ver. Díctame. Has visto toda la clase, ¿verdad? Supongo que ya debes saber. O recién te estás conectando. O como otros hacen. Has dejado encendido la conexión y, bueno, que abre el no docente, listen. mención, algo que es deberes, ¿no? Pero a ver, entonces resuelva rápido. Dicen esa parte no la he entendido bien de este ejercicio. Bueno, esto hemos hecho inicialmente. Podemos simplificar, estimada. Mira lo que vamos a hacer. 12 factorial. No, 12, pero perdón, por 11, por 10, por 9, por, ¿qué tenemos? 8, 8. por 7 factorial. 7 factorial. Aquí abajo, ¿qué nos queda? 7 factorial. Por 3 factorial. Por 2 factorial. Listo. 7 factorial se va. ¿Qué nos queda a continuación? En el numerador, 12 por 11 11 por 10 por por 9. 9 por 8. En el denominador puedo desarrollar 3 factorial.
3. A ver, dictames y todo, Alejandra. Por 7. No, ¿De dónde? Pero 7 ya se fue, Alejandra, mira. por Desarrollar 3 por 2 factorial. 3 factorial por 2 factorial. Alejandra, ¿qué ha pasado? No has estado en la clase. 3 por 2 por 1. Eso es 3 factorial. Por 2 factorial, ahora a ver, desarrollar. una serie. ¿Listo, ver? 2 factorial. 2 factorial, desarrollar. 2 sería Ya. 2 por 1. Ahí está, ahí está. Listo, Alejandra, ahí está. Sencillo, ¿no ve? Eso era el procedimiento. Al final, ¿cuánto es el resultado? 12 por 11 por 10 por 9 por 8 dividido entre 3 por 2, 6 por 1, 6 por 2, 12. Nada. ¿Quién ya tiene el resultado? Yo, licenciado, Nombre. Méndez, licenciado. Video. Ya está prendido, licen. A ver, 7.920. correcto. Bien, bien. Pongan más atención, jóvenes, señoritas, por favor, es su aprendizaje. Todo lo estamos haciendo sencillo, ¿no es cierto? Bien, entonces, esa es la manera. A ver, esa es la manera de resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué dice ahí, no? ¿Cuántas maneras hay que entre esos 12 juegos en los que participa San José obtenga 7 victorias, 3 empates y 2 juegos perdidos? Pues hay 7.920 maneras de que pueda concretarse sus 7 victorias, sus 3 empates y sus 2 juegos perdidos. Imagínense, de esos 12 juegos, ¿no? Eso quiere decir la permutación. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora, a ver, otro ejercicio sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Ahí está, el cálculo. Ya, listo, muy bien. Ahora, ahí. Tenemos un hasta bandera de 10 posiciones y 10 banderas. Ahí está. Datos ya les da. De las cuales 5 son rojas, 3 son azules y 2 son blancas. Calcular el número de señales diferentes que puede formarse al colocar todas las banderas de manera simultánea. A ver, aquí vamos a seleccionar de ustedes. ¿O hay un voluntario? Yo, licenciado. Nombre. Video. Arispe. Muy bien, señorita Alexandra, ¿no? Ya. Sí. Listo, a ver, identificaremos. ¿Cuál es tu N? N sería 10, las 10 banderas. Ya, muy bien, las 10 banderas. Ahora, X1. X1 sería las 5 barras rojas. Muy bien, 5 rojas. X2. Serían las 3 azules. Las 3 azules. Ya, el orden siempre es importante, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Y X3 serían las 2 blancas. Muy bien, compañero. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces en ese sentido. Ahora aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Ya. Sería... Entonces, la fórmula dice que es de las 10 banderitas, la permutación va a estar comprendida con repetición de 5 rojas. 5, 3 azules. Rojas, Sí. ¿qué más tenemos? 3 azules. Que va a multiplicar a las 3 azules. Y 2 blancas. Que va a multiplicar a las 2 blancas. Listo. Ya, ahora en la fórmula, ¿cuánto es? Factorial de 10, ¿no? O 10 factorial. Dividido. Entonces, dígame, a ver, Alexandra. Dividido entre 5 factorial por 3 factorial Los 3 factorial. por 2 factorial.
2 factorial. Listo, así de sencillo. ¿Y cuánto es el resultado? Sería Ahí desarrollaremos, ¿no? Para que sigan aprendiendo. 10 por 10, 9 9 por por 8 8 por por 7 7. por 6 por 5 factorial. Ahí está. Dividido entre 5 factorial. 5 factorial. ¿Qué multiplica a 3? Ahí está, desarrollaremos. 3 por 3 2 factorial. por 1. ¿No ven? Por Sí, 2 por factorial. 2 por 1. 2 por 1. Este 5 y este 5 se van. ¿Qué tenemos como resultado en el numerador? Tenemos 2520. en el numerador El o resultado. todo ya. Ya, muy bien. Otra vez. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 nos queda. Y eso en el numerador. En el denominador nos queda 3 por 2, 6 por 1 es 6 por 2, 2 12. por 1, 12. Ahora el resultado de 10 por 9, 90 por 8, 720 por 7 por 6, ¿cuánto ha sido? 2 sobre 12. 2520. 520. ¿Todos coinciden con el resultado? Sí, Licen. Sí, Sí, Licen. Licen. Y dice, Muy dice bien. una pregunta. Dime, a ver, prende tu camarita y identifícate, estimado. Sí, cambia algo si cambiamos el orden, digamos, de los colores. Evidentemente cambia, porque aquí hemos dicho que en la permutación tiene que importar el orden. 5 es mayor que 3, ¿no es cierto? En el orden de los números reales, ¿verdad? Sí. Y 3 es mayor que 2 en el orden de los números reales. A eso se debe la fórmula. Por eso decimos que en la permutación el orden es sumamente importante. Ahora, evidentemente, haciendo algoritmos matemáticos, tenemos que aplicar aquí una propiedad, que dice la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. El sábado van a dar examen. Se supone que deben estar listos. Están repasando, ¿no? Con el auxiliar. Sí, Licen. ¿Todo bien? ¿Está bien el auxiliar? Tranquilo. ¿Ya no están chocando? Ya está, Lice. ¿Ya está? ¿Quién? Ya está, Juan. Licen. A ver. Nombre. Flores. Ya, Juan Marcelo, prende tu camarita. A ver, Leandro, ya pues. ¿Cómo es Juan Marcelo? 151.200. A ver, ¿cómo has hecho? Dístanos. Reemplazando la fórmula hemos factorizado 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Y Primero dístame la fórmula, paso por paso. 10 por 9. No, la fórmula Ah, del desarrollo. Ya. 10 Dice, la factorial. fórmula dice n factorial sobre x factorial 1 por x factorial 2. Así sucesivamente, ¿no? 10 factorial dividido entre, ¿cuánto es x1? 4. 4 factorial. Sí, 4 factorial. ¿Qué más? Ya, después de eso hay que factorizar entonces 10 por 9. Ya, Por dice solamente 10 sobre 4, nada más. 10 sobre 4. Solo eso nada más sería. Ya, a ver, ¿cuánto es el resultado? 151.200. 151.200. 200. ¿Será correcto? ¿Qué dicen el resto? Al final es hasta factorial de 5 he llegado y diré factorial de 4 y lo he simplificado 4 con 4. No será de esta manera, estimado. A ver. 10 factorial. Tomados de 10 menos 4. Factorial. Por 6 factorial. A ver. Licen, yo he hecho, no sé si estará bien. Nombre de cámara. 10 Méndez, sobre. perdón, Licen. No sé si estará bien, Licen, pero reemplazando la fórmula,
he puesto 10 factorial sobre 6 factorial por 4. 6 factorial por 4. ¿Por qué Ajá, por no sé si estará bien. Porque como esos 4 libros van a ir juntos, entonces por eso le he puesto por 4. Aquí estamos tomando esta forma, los 4, ¿no? De ahí sale más bien el 6 factorial. En el ejercicio que ha hecho su compañero está medianamente incompleto, ¿no? No está tan bien que digamos, pero ¿de cuántas maneras puede colocarse 10 libros en un estante si 4 de ellos deben estar siempre juntos? ¿No? Entonces, ¿el resultado cuánto es eso? 5040. 5040. Por 5040. 5040, Liz. 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial, ¿no ve? 6 por 6 se va. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 10 por 9, 90. Por 8 por 7, 5000. 5040. Exacto, ese es el resultado. ¿Sí? Aquí estamos aplicando los conocimientos del anterior ejercicio, porque esto no dice repetición, ¿no ve? Sino que solamente deben estar, de esos 10 libros, deben estar 4 siempre juntos. ¿Se ha entendido? Sí, Por ahora, licenciado. estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Muy bien, entonces ya pasaremos, ya hemos avanzado con permutaciones. Bueno, hay otro ejercicio más que quería enseñarles, pero el tiempo es oro, ¿no? Y ustedes también tienen poco tiempo, creo. Entonces, en ese sentido, vamos a combinaciones. Ahí está, combinaciones, listo. En la combinación, el orden no es tan importante, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos delineado, ¿no? En la combinación, el orden no necesariamente es importante. Pero hay que considerar algo, ¿no? Que también tenemos n y n siempre va a ser mayor a n. De esta manera lo estamos señalando, ¿no? N es el número total de objetos y R es la combinación que se va a tomar de esos objetos. Entonces, en ese sentido, es muy importante, aquí no va a importar el orden, ahí sí, no es necesario el orden, pero es sumamente importante que nosotros estructuremos la fórmula. Y aquí se va a dar la fórmula que su amiga, que una de ellas decía, ¿no? 10 menos 4 por 4 factorial, creo que decía, ¿no? ¿Quién era? Compañera. No sé. No, no te preocupes, está bien lo que has intervenido, está bien, tenemos que corregir, por eso son las clases, ¿no? Pero aquí de 100 se aplica lo que tú decías. No sé quién era de ustedes. Es decir, alguien de ellas dijo, ¿no? 10 factorial sobre 6 factorial por 4 factorial, creo que decía, ¿no? Ahí es decir, se aplica ese principio. Es decir, en la combinación, donde no importa el orden y donde fundamentalmente de ese número total de objetos nosotros podemos expresar ese tipo de combinatoria a partir de esta fórmula. En otros textos ustedes van a encontrar que esto es C elevado a la N respecto de R, perdón, R, ¿no? En este caso, que es lo mismo, es la misma fórmula. También en otros textos ustedes van a encontrar que es C elevado de N de X, donde Rx son en sí los objetos que se va a tomar de ese número total de objetos. Una parte. En estadística nosotros lo denominamos muestra y N vamos a denominarlo población a futuro. ¿Se entiende? Ahora bien, este tipo de ejercicios es netamente combinatorios. No importa el orden ni las repeticiones. Aquí lo que es interesante es combinar, como ustedes pueden tener ejemplos, decíamos en la anterior clase, pueden tener un armario, ¿no? Pueden tener un número determinado de prendas y aquí lo que importa es la combinación, no el orden. No importa si la prenda está para lunes, para martes o miércoles, lo que importa es la combinación. Entonces, en ese sentido tenemos un ejercicio ahí. En un colegio se cuenta con 14 estudiantes, alumnos, ¿no? Que desean colaborar con la campaña de pro-limpieza de su institución. A ver, ¿cuántos grupos de limpieza se pueden formar si se desea que consten de 5 alumnos cada uno de ellos? Cada uno de ellos, dice, ¿no? A ver, apliquemos la fórmula. Identifiquemos primero N. ¿Cuánto es N? 14. 14 El alumnos. número mayor siempre va a ser N, ¿ya? Ya están entendiendo. Rápido ya identifiquen. Eso quiere decir que el examen, como si nada, va a ser para ustedes. Ahora, R, ¿qué es R? Dice ahí.
5 alumnos. 5. 5. 5. 5, ¿no? 5. Dice, debe formarse grupos de limpieza. Pero que cada grupo de limpieza esté conformado de 4 cada uno de ellos. Pucha, pero aquí hay un error, dice 14 alumnos, ¿no? Entonces va a haber algunos grupos de 5 y un grupo va a quedar suelto. A ver, eso nos va a ayudar a identificar la combinación. Hay que combinar adecuadamente, ¿no? Si va a ser un grupo, el segundo, el tercero, y aplicamos la fórmula. ¿Y la fórmula qué me dice? Nosotros nos regimos a la fórmula, a ver, iremos. ¿Cuánto es n? 14. Combinaciones respecto de, ¿cuánto? De 5. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? La fórmula que me dice. N, siempre arriba en el numerador, ¿no? 14 factorial dividido entre n menos r factorial, dice, ¿no? N menos r factorial. ¿Cuánto es n? 14. 14 menos 5. Menos 5, pero eso como factorial. Factorial. Ahora va a multiplicar a r factorial. ¿Y cuánto es r factorial? 5 factorial. Por 5 Factorial. ¿no ve? ¿Están entendidos ahí? Sí, licenciado. Listo. El numerador entonces nos queda 14 factorial. Dividido respecto de 14 menos 5. ¿Cuánto es 14 menos 5? 9 factorial. 9 factorial. Muy 9 bien. factorial. Por 5 factorial. Listo, ustedes ya saben simplificar aquello, ¿no? Ya saben simplificar. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pero si 2002. si ustedes quieren, para aquellos que no han comprendido, 14 por 3 por Por 12 12. por 11 por 10 por 9 factorial. Hasta ahí quedó, ¿no? Dividido entre 9 factorial Factorial. por 5 5 factorial. factorial. 9 con 9, chao, se va, ¿no? ¿Qué me queda? Abajo me va a quedar, si desarrollo, el 5 factorial. No, lo puedo dejar en 5 factorial, o puedo dejarlo 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Y así va el resultado de 14, por 2, por 13, por 12, por 11, por 10. Creo que nos da un resultado de 240.000. 240.240. Listo. Y 5 por 4, ya sabemos, 20 por 3, 60, por 2, 120. Entonces, 240.240 entre 120. Al final, el resultado, ¿cuál sería? 2002. 2002 entonces, fíjense, uy, tremendo, mira, ahí está. Tenemos cuántos, de entre los 2002 grupos de limpieza, hay grupos que van a contener también solo hombres y grupos que van a contener solo mujeres y algunos grupos mixtos. Pero lo que nos importa es que podemos conformar ¿cuántos grupos? Combinar 2002 grupos. Diferentes. 2002 grupos. ¿Cierto? ¿Se entiende, estimados jóvenes? Sí, Sí, licenciado. Aquí, Sí, licenciado. nuevamente, no es necesario el orden, no es importante el orden. ¿Está bien? Espérame un cachito, creo que está grabándose en un ratito. Listo, ya se ha grabado, perfecto. Y ya estamos. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve? No, no se ve, licenciado. Esperen un cachito. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya. Ahora sí se ve. No, licenciado. Sí, Lice. Sí, ya se ve. Ahora sí. Sí, Lice, se ve. Listo, listo, muy bien. Ya hemos terminado este breve ejercicio. Vayamos a seguir aprendiendo un poco más de combinaciones. Entonces aquí muy importante, ¿no? Que las combinaciones obedecen a esa fórmula. Recuerden siempre cuando hablamos de combinaciones, ¿no? A ver, pero ahí en la parte inferior nos dice, ¿no? Algo esencial. A ver, si decimos lo siguiente, a ver, anótense en su cuadernito. Ahí está. De 14 alumnos hay 8 mujeres y 6 varones. ¿Cuántos de los grupos de limpieza
tendrán 3 mujeres, considerando el anterior ejercicio, este ejercicio. Es decir, en un colegio se cuenta con 14 alumnos. ¿Cuántos son mujeres? 8, decimos, ¿no? 8. ¿Y cuántos? La diferencia, evidentemente, o el conjunto complemento, ¿cuántos son hombres? 6. Exacto, exacto. Ya han entrado en la onda, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los grupos de limpieza tendrán a 3 mujeres? Eso ya es otro ejercicio, ¿no? Eso ya es otro ejercicio, pero combinatorio. Es decir, vamos a emplear doble fórmula. Doble fórmula. ¿Qué nos quiere decir aquello? Por un lado, así te lo voy a hacer. El marcador se ha deshabilitado. Listo. Por un lado vamos a usar los varones y por un lado las mujeres. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuántas mujeres son? 8. Se dice primero el número total de estudiantes es 14. Damas, mujeres son 8. Entonces, el complemento de las damas, ¿cuánto es? 6. 6. Ahí está. A eso, ya lo he entendido, ¿no? Ya entiendo la lógica estadística, probabilística. Ahora, en este sentido nos dice de cuántas maneras nosotros podemos tener a 3 mujeres en el grupo. Entonces, una primera fórmula va a obedecer, ¿no? Aquí, n, tenemos 8 respecto de 3. Entonces, va a ser 8, perdón, respecto de 3. Y por otro lado, ¿cuánto va a ser el otro? Varones tenemos, ¿no? ¿Cuántos varones van a ser? 6. Respecto de, no se Tres. olviden, ¿cuánto es ED? ¿Cuánto es ED? 5. Entonces no puede ser 3, ¿no? En el grupo de damas 5. Entonces, para que esto sume, 3 tendría que ser 5 aquí, ¿cuánto sería? 2. 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, saquen esa combinación. Ahí tiene la fórmula central. Es un producto, ¿no? Entonces, por un lado va a ser, en la primera fórmula, 8 factorial. Dividido entre, 8 menos 3 factorial. muy bien, 8 menos 3 8 menos 3, factorial. factorial por 3 5. factorial. Por No, 5. no Por por 3 cinco, factorial. 3 factorial. Ay, por 3. ¿Ve? Ahora todo esto va a multiplicar a el otro ejercicio. ¿Cuánto es? 6 factorial. Muy bien. Dividido entre 6 menos 2 factorial. 2 correcto. factorial. 6 menos 2, todo como factorial, pero ¿no? ¿Que multiplica cuánto factorial? 2 factorial. 2 factorial. Listo. Entonces ahí ustedes van a tener el resultado. ¿No? En el primer término, ¿cuánto es? 8 factorial sobre 8 menos 3, 5 factorial, ¿no? Por 3 factorial. Haciendo los procedimientos, ¿cuánto es el resultado? ¿Quién ya sacó? 840. El total. Pero a ver, del primer paréntesis, ¿cuánto sería? Está bien el resultado 840. El resultado global, ¿no? 840. Pero en este primer grupo el resultado es 56, ¿no? 56. 36. Por el otro resultado de 56. 6 factorial, ¿cuánto sería eso? 15. 15. Y eso nos da como resultado 840. ¿no?
Muy bien, comprobemos, ahí está, ¿no? R tiene que sumar esta R, hemos dicho que no tiene que exceder, ¿no? Esto más esto es la R. En ese caso, vamos a tener que podemos conformar grupos, 5 grupos, de entre 14 estudiantes, donde 8 sean mujeres y 6 sean varones, 840 formas. ¿Se entiende? Listo, ¿no? Ahora, tenemos otro ejercicio. Ahí dice, si se sortean autos último modelo, ¿sí? Que sean iguales. O sea, no hay que sea uno primero y otro segundo. Entre los 10 primeros clientes, ahí está otra cosa, les dice ahí, 10 primeros clientes. ¿De cuántas formas se puede escoger a los ganadores? A ver. Un voluntario, o escogeremos. ¿O alguien quiere hacer? Pérez Jessica. Listen, buenas noches. ¿Cómo estás, Jessica? A ver, ayúdanos a resolver. Si se sortean autos último modelo iguales, ¿sí? Entre los 10 primeros clientes, ¿de cuántas formas se puede escoger a los ganadores? N sería 10. Ya, ahí nos ponen 10. Si se sortean autos último modelo iguales entre ¿de cuántas formas ahora? Sencillo, sencillo. Recuerda los ejercicios que todo el momento hemos ido desarrollando. A ver, ¿quién ya sabe? ¿Quién ya ha hecho? ¿Dónde está tu R? ¿Dónde está tu X1? X2, X3. ¿Cómo es, Jessica? ¿Se puede? A ver que te ayude. No, Que te estoy ayude viendo. alguien, un varón. A ver. Román Romero. Román. Sí, Lice. Bien, 2 son mejor que 1, entonces, a ver, ayúdale. ¿Quién ya tiene el resultado? 5 puntos. Dicen, Nombre. dice, perdón, dicen Méndez. Cámara, Méndez. Sí, dicen, sí, perdón, Liz. Dice, si se sortean autos, últimos modelos iguales, dice, o sea, que todos los autos son de la misma marca, digamos. Entre los 10 primeros clientes, ¿de cuántas formas se puede escoger a los ganadores? Sería de 0 formas, pues. No, pues como. ¿O no, dicen? Yo No sé. Yo he hecho con la fórmula y me ha salido que se puede hacer de una forma. O de uno. Pero Sí. esto es sencillo, ¿por qué se están atufando? Es 10 factorial. ¿Cuánto es 10 factorial? 3.006.028.800, le dice. Y le dice, 3 millones, no tienes ni R, ni tienes, no le vas a poner R0, no le vas a poner X1, X2, 0, ¿vale? Ahí tiene que también primar su lógica, compadre. 3 millones y pico, ¿no? A ver, otro ejemplo, a ver, vamos a hacer pruebas ordenadas, con sustitución o sin sustitución. ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, ya está acabando el tiempo. A ver, vamos a ver que con sustitución existe un número de repeticiones y sin sustitución no. Con sustitución las pruebas tienen que ser ordenadas. Recuerden eso. Con sustitución las pruebas tienen que ser ordenadas. Se selecciona el primer objeto de entre los n objetos, por eso el orden aquí importa. En ese sentido hay que combinar adecuadamente para observar cómo va a ser en el caso de una urna el regreso de cada uno de estos. Luego se va a seleccionar el segundo objeto y se repite la secuencia, ¿no? Es una secuencia repetitiva.
En ese sentido vamos a aplicar esa forma. La prueba ordenada con sustitución es de esta naturaleza. ¿Y qué quiere decir aquello? Solamente estamos diciendo prueba ordenada con sustitución es igual a n elevado a la r. ¿Qué quiere decir n? El número total de pruebas ordenadas. ¿Sí? El número total de pruebas ordenadas de un experimento, suceso o evento. Ahora, cuando las pruebas son sin sustitución, nosotros establecemos que se va a seleccionar el primer objeto y el otro no se regresa, por eso no se sustituye, por eso dice sin sustitución. En cambio, en el otro caso, tenemos que volver a colocar, en el caso de la urna, la misma esfera. Por eso estamos haciendo con sustitución. Pero cuando es sin sustitución, la sacas, la extraes y ya no regresa a la urna. Ya no regresa. Entonces, este proceso es repetitivo, ¿no? Con respecto del primero. Y en ese sentido se va a aplicar esa fórmula. Y esa fórmula nos dice que va a ser la permutación, ¿no? La permutación que nosotros ya hemos llevado. En este caso, las pruebas ordenadas con sustitución y las pruebas ordenadas sin sustitución obedecen también al hecho permutativo que ahí tienen ustedes. Por ejemplo, ¿cuántas maneras hay de que se asignen 3 premios de un solo? Aquí ya tienen varios datos. En el caso del primer ejercicio solo había un dato. Entonces, de ahí casi no se puede hacer mucho, ¿no es verdad? Pero en este caso, ahora nosotros vamos a tener, por ejemplo, que asignar 3 premios. Primer lugar, evidentemente. Segundo lugar, tercer lugar. Ahí dice, el premio para el primer lugar es un departamento. Para el segundo lugar es un auto. Y para el tercer lugar es un centro de cómputo, etc. Sí, en este caso tenemos 120 personas. Ese es el número total. Ahora bien, nos dice si la asignación se puede hacer con sustitución o si la asignación se puede hacer sin sustitución. Apliquemos las fórmulas, ¿no? En el caso de la asignación con sustitución, ¿cómo sería la fórmula con sustitución? ¿Cómo sería? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lice. Sí, Liz, Ya, se escucha. entonces, la prueba ordenada con sustitución, o sea, te hemos dicho que eso es igual, con sustitución, es igual a n elevado a la r, ¿no? N elevado a la r. ¿Cuánto es n? A ver, datos. N aquí. N 120. Y 120. R, R3. entonces fácil, ¿no? 120 lo elevo a la 3. ¿Y cuánto es eso? 1.728.000. Listo. Correcto, ¿verdad? ¿Sí? O da lo mismo multiplicar 120 por 120 por 120 propiedades, ¿no? Exponenciales. ¿Se ha entendido? Sencillo, ¿no? Con sustitución. Sin sustitución, pero ¿cómo sería sin sustitución? Ahí está. ¿No? Con sustitución. Pero sin sustitución es una permutación sencilla, ¿no? Entonces eso va a ser igual a ¿cuánto? Fórmula, n factorial. ¿Cuánto es n? 120. ¿Y cuánto era r? 3. Ah, ya debían haber terminado. Eso es igual a 120 permutaciones tomadas de 3. ¿Cuánto es eso? 120 factorial dividido entre, ¿cuánto es? 120 menos 3. 120 menos 3 factorial. Nada más, ¿no? Nada más, porque aquí no estamos haciendo un hecho combinatorio, es una permutación. En combinación se multiplica por R, en permutación no, y las pruebas ordenadas son permutativas. ¿Cuánto había sido el resultado? $1.685.040. ¿Sí? ¿Sale eso? Sí, Lice. Sí, dice. Miren que hay una diferencia, ¿no?
Aquí es 1.728.000. Cuando nosotros hemos hecho sin repetición, porque esta es la fórmula que estamos haciendo este último ejercicio, quiere decir de que no estamos devolviendo, ¿no?, el hecho, como en el caso de la urna, a la misma urna, a la esfera, sino que se está sacando. En el caso de que sea con sustitución, estamos devolviendo, por eso es mayor. Ahí tenemos el resultado, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí se debe notar algo muy importante, ¿no? En este caso, vamos a denotar que no están volviendo, en el primer caso, los boletos o las formas. En el segundo caso, sí están volviendo, ¿no? Por eso decimos nosotros con repetición y sin repetición. Entonces, nuevamente, con repetición es esta forma. Sin repetición, esta forma, para concluir, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, estimados jóvenes? Sí, Lice. Sí, licenciado. Bueno, todo esto nos va a conducir a un número matemático que ya conocemos, el denominado binomio de Newton, ¿no? El triángulo de Pascal, el teorema del binomio de Newton, ¿no? Que eso también es un hecho permutativo. Ahí les decía, ¿no?, que por lo general en la parte matemática binomial c elevado a la n respecto de r, ¿no? Pero también podemos decir que n se toma de r casos, ¿no? Es lo mismo, pero corresponde a la fórmula del binomio de Newton. Entonces, en ese entendido, nosotros sabemos que si utilizamos el triángulo de Pascal, aquí tenemos exponente a la 1, el exponente cuadrático, el exponente cúbico y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tengamos el exponente enésimo. Y al tener el exponente enésimo, estamos hablando del trinomio cuadrado perfecto al n dato, o el binomio cuadrado perfecto al n dato, perdón, no es trinomio, binomio, a esto. Eso nos remite, ¿no?, para que nosotros concluyamos lo que es este tema que he querido avanzar con ustedes. Y eso nos va a llevar al diagrama de árboles, que ya conocen, que ya hemos hecho, ¿no?, donde ustedes saben que este teorema responde a este mismo teorema. Entonces, para no volverles más complejo su existencia, hasta aquí daremos el examen del día sábado. Pero el día sábado vamos a complementar, ya vamos a entrar a lo que es los ejercicios probabilísticos y vamos a usar lo que es la función de densidad, la función de cuantía, la función verosímil, que vamos a empezar con el tema número 3. ¿Alguna consulta hasta aquí para lo del examen? Licenciado, disculpe, no lo he escuchado bien. Méndez, licenciado, perdón. No lo he escuchado bien lo que ha hablado al principio de la clase sobre el examen. Va a ser a partir de las 9 y desde las 7 hasta las 9 vamos a pasar normal. Sí, a ver, vamos a establecer parámetros. ¿Está bien? Por favor. Gracias. Ahora, el examen va a ser a las 9:15. Vamos a avanzar de 7 de la mañana a 9. ¿Listo? Descansen un rato. Todo es por Moodle. Yo voy a confiar en ustedes, en su integridad. Es decir, no les voy a pedir que se conecten de nuevo al Zoom, que prendan camaritas y demás. Veremos cómo va este primer parcial. No se olviden que este primer parcial lo van a defender también. Pero una forma de defenderlo rápidamente es que ustedes no solamente respondan el cuestionario, sino que voy a colocar un link en el Moodle para el cuestionario y otro link en el Moodle para los cálculos auxiliares. ¿Están entendiendo? A diferencia de los ejercicios, las prácticas que hemos hecho, solamente tenían que responder, ¿verdad? ¿Cuál es A, B, C, D, F, G, etcétera, ¿no? En este caso, el examen no solamente va a ser de selección múltiple, ¿no? Puede ser falso, verdadero, puede ser de relacionar cuál es A, cuál es B, cuál es C, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el examen va a empezar a las 9:15 de la mañana y va a concluir a las 9:45 de la mañana. ¿Sí? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, Lice. Listo. Terminado el examen, se les va a habilitar un link inmediatamente. Y debajo del examen va a estar el link que diga cálculos auxiliares. En ese link ustedes van a colocar en PDF la fotito, lo sacarán o convertirán de sus cálculos auxiliares de cada pregunta resuelta.
¿Listo? Y ese link va a estar abierto solamente 15 minutos, es decir, hasta las 10 de la mañana. Y ustedes lo tienen que subir en formato PDF. Está terminantemente prohibido que me manden al WhatsApp, que me digan, licenciado, no he podido subir a la plataforma. Le mandaré a su correo o a su WhatsApp, o al WhatsApp me empiezan a mandar. Está terminantemente prohibido eso. ¿Está bien? Todo solamente se va a calificar lo que está en el Moodle. Si no está en el Moodle, no se califica. Bueno, a ver, les daremos más tiempo, hasta las 10 y 10, digamos, 20 minutos. 20 minutos yo creo que es suficiente para subir cálculo auxiliar. Si se supone que en 30 minutos están resolviendo el examen, ese mismo cálculo auxiliar lo pueden subir. No es necesario que me lo hagan a colores. Lo que hagan en el examen, eso es lo que tienen que subir. Ese cálculo auxiliar a ese link. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, listo. Sí, licenciado. Listo. Entonces, el examen evidentemente es autocalificable. Ya van a saber su nota al terminar el examen, ¿no? Sin embargo, sin el cálculo auxiliar, el examen vale 0. ¿Entienden? Sí, listo. Ya, Sí, licenciado. entonces, sumamente importante que coloquen el cálculo auxiliar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Licenciado, nuevamente podría volver a repetir lo que dijo de las pruebas ordenadas sin sustitución. ¿Por qué no se le aumenta una R más? Vamos a la diapositiva. Aquí. ¿Se ve, no? Bueno, si no hay dudas respecto al examen, está bien. Porque esto no es una combinación. A ver, vamos. En las combinaciones no importa el orden, ¿no? Decíamos. Ahí está. Cuando hablamos de combinaciones, Juan Marcelo es, ¿no? Sí, licenciado. Cuando hablamos de combinaciones, no se establece un orden. Entonces, al no establecerse un orden, implícitamente va el término erésimo, ¿no? El término erésimo que es la parte muestral que está sustituyendo de la parte total, donde n, evidentemente, aquí decíamos, n es mayor que s. En las combinaciones podemos utilizar esa forma, pero en las permutaciones no. Aquí, en el hecho permutativo. Ahí está. En este hecho permutativo no usamos, ¿no?, combinaciones. Es por esa razón que aquí importa el orden. Como en el otro caso no importaba el orden, podemos usar el término erésimo. Pero en este caso, como aquí sí importa el orden, no es necesario usar el término erésimo por segunda vez. ¿Se entiende? Por esa razón. Gracias, licenciado. Queda menos de un minuto, estimados jóvenes, si no hay preguntas respecto a lo que es el examen, entonces por favor el día sábado nos estamos reencontrando a las 7 de la mañana. ¿Está bien? Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Ya, no se olviden